Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, se complace en presentar el siguiente programa. Con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico. Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, se complace en presentar el programa Porque Escrito Está, con su presentador, el licenciado Willy Solís. Bienvenidos al programa de hoy. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de la serie Porque Escrito Está. Es un gusto, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares con el ministerio que Dios nos ha dado. Vamos a inclinar el rostro, vamos a encomendarnos a Dios, como es nuestra costumbre, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos regalas y porque nos permites nuevamente estar en el ministerio de Canal 14. Bendice a la teleaudiencia y gracias por este día. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que queremos invitarte a que prepares tu Biblia para que puedas acompañarnos y estudiar con nosotros y aventurarte por el mundo maravilloso del Santo Evangelio según San Lucas. Para iniciar esta noche vamos entonces con el videocanto que ponemos siempre al inicio de cada programa. La voz del que clama en el desierto, abrid camino al Señor. Del que clama en el desierto, sus sendas enderezar, y todo valle se levantará, todo monte se allanará, y el terreno escabroso se hará tierra plana, y la salvación de Dios a los hombres llegará. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Camino del Señor, con la armadura para luchar y la espada para atacar, con la fuerza del Señor venceremos con honor, y la salvación de Dios a los hombres llegará. Somos parte del pueblo que busca al Señor, listos a preparar el camino del Señor, en unidad con Cristo Jesús, hombro a hombro con el Señor, lucharemos con Él, clamaremos
del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Y todo valle se levantará, todo monte se allanará, y el terreno escabroso se hará tierra plana, y la salvación de Dios a los hombres llegará, a los hombres llegará, a los hombres llegará. Muy bien, así que este ha sido el canto para dar inicio al tema para esta noche. El tema para esta noche se titula Una voz que clama en el desierto y el bautismo de Cristo Jesús. Vamos entonces a entrar de lleno y vamos a estudiar el capítulo 3. Nos toca el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. En el ministerio de Canal 14, en este ministerio que Dios ha dado a este servidor, hemos decidido estudiar el Evangelio de San Lucas. Esperamos en Dios terminarlo y luego queremos estudiar el Evangelio según San Mateo. Así que queremos trabajar con estos dos evangelios, estudiar estos dos evangelios. No hay nada más hermoso que estudiar de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que vamos entonces, ojalá tú nos acompañes con tu Biblia y podamos aventurarnos juntos a través del Santo Evangelio según San Lucas. Vamos entonces, capítulo 3, verso 1 del Evangelio según San Lucas. Antes vamos a mencionar algo. Lucas no era judío, era considerado como gentil, era de los gentiles, pero que vino al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinía. Bueno, este primer versículo, Lucas está registrando por el contexto histórico. ¿Quién era quien gobernaba en ese entonces, verdad? En el tiempo ya este registro de lo que está hablando San Lucas, ¿en qué momento es? Esto está sucediendo, está aconteciendo en el año 27 después de Cristo. Durante esa época, 26-27, es el registro de San Lucas, ¿verdad? Durante esa época, claro, recordemos que Lucas, el médico, Lucas se documentó, investigó, porque así es como él escribe su evangelio, en base a la investigación que él hace. Entonces, definitivamente acá él está dando el marco histórico de cuándo se está desarrollando esta situación. Vamos a bajarle un poquito al micrófono, un poquitillo. Agradecemos a Wilito Solís en controles, ahí estamos. Entonces, él está dando en el marco histórico, está dando quiénes gobernaban en ese entonces, ¿verdad? Quiénes eran los que estaban gobernando. Entonces, ¿cuándo toma él estos datos? Estos datos son del año 26, año 27 después de Cristo, ¿verdad? Así que eran quienes gobernaban en ese entonces. Ahora dice, verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Aquí hay que decir algo. Realmente Caifás era el sumo sacerdote en turno para ese entonces, en el año 27. Él era el sumo sacerdote porque resulta ser que Anás era suegro de Caifás. Entonces Anás había sido sumo sacerdote antes de Caifás, pero resulta ser que como para ese entonces Jerusalén estaba en poder de los romanos, entonces Roma destituyó a Anás del sacerdocio. Pero como el pueblo judío conocía
que Anás había sido sumo sacerdote, pues lo respetaban como sumo sacerdote. Entonces Lucas acá está presentando y dice acá, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Claro que tenía influencia sobre el pueblo, tenía liderazgo, pero ya no era Anás el sumo sacerdote, era Caifás quien estaba en turno. Pero Caifás era yerno de Anás, ¿verdad? Bueno, son parte de los datos históricos del estudio que hemos hecho del Evangelio según San Lucas. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas está especificando, porque recordemos que en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas se menciona cómo fue de extraordinario el milagro del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces ahora Lucas está mencionando para que no se pierda el contexto de quién es este Juan, ¿verdad? Juan el Bautista es el hijo del sacerdote Zacarías. Entonces vino palabra de Dios a Juan. El Espíritu Santo, cuando la Biblia dice vino palabra de Dios, pues quien está haciendo esa obra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces dice el verso 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El ministerio de Juan era preparar el camino del Señor. Entonces él estaba predicando el bautismo, estaba promoviendo el arrepentimiento. Eso era el mensaje. De hecho, Juan es uno de los grandes evangelistas por excelencia. Juan pues llamaba multitudes, él atraía a las multitudes cuando iban a escuchar a Juan, cuando se congregaban alrededor de Juan. Se cree que Juan comienza su ministerio por Jericó. Por ahí comenzó su ministerio de predicar el evangelio. Luego se fue moviendo, pero en el desierto es donde se desarrolla todo el ministerio de Juan el Bautista. Entonces cerca del Jordán, definitivamente. Entonces dice el verso 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán. Verso 4: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Miren cómo está escrito, que dice: voz del que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Allá, en el desierto, donde no había evangelismo, donde no se estaba predicando la palabra de Dios. Desierto significa nada, no había nada. Entonces ahí comienza su ministerio Juan, en el desierto, y las multitudes llegaban, y Juan, como ya había sido predicho, ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Entonces menciona que Juan en su ministerio en el desierto iba a desarrollar todo su ministerio. Entonces comienza a predicar el arrepentimiento, comienza a predicar el bautismo. Había que bautizarse. ¿Qué es bautizarse? Esa sería la pregunta. ¿Qué es bautizarse? ¿Por qué era necesario bautizarse? El bautismo es el paso que da un ser humano renunciando a su vida pasada y comenzando una vida nueva con el Señor Jesús. En ese momento está recibiendo el perdón maravilloso que viene solamente por el sacrificio de Jesús. Pero en ese entonces, ¿por qué? Si Jesús no había muerto, ¿cuál era el bautismo? Bueno, el bautismo que predicaba Juan era arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Hoy día para nosotros el bautismo es: arrepintámonos de nuestros pecados, volvámonos a Dios, porque ya el Salvador ha muerto por nuestros pecados. En cambio, en el tiempo de Juan, su mensaje era: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque un día cuando Dios envíe al Mesías, pues será pagada la culpa de nuestros pecados. Entonces dice acá: voz que clama en el desierto, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. El ministerio de Juan, tremendo el ministerio de Juan, porque era una época muy difícil para la nación judía,
Primero porque estaban bajo el yugo romano. Roma había tomado el control. Difícilmente, si alguien se levantaba, lo iban a acusar de traición y que se estaba levantando contra el imperio. Entonces, esto era lo delicado del tiempo para cuando Juan lleva a cabo su ministerio. Hoy día no es la excepción tener un ministerio en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Ahora, en el tiempo de Juan, pues existía, en el ambiente solo existía el judaísmo, ¿verdad? Ahí estaban los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos, eran quienes imperaban en ese momento. Hoy día, pues las religiones son muchas, entonces difícil creer a alguien que tenga un ministerio de evangelismo cuando estamos siendo bombardeados por muchas religiones, muchos evangelistas. Bueno, y entonces ¿quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué mensaje recibimos? ¿Cuál aceptamos? Pero en el momento de Juan era el único evangelista que estaba en el ambiente. Entonces se asombró la nación, se asombraron de ver a un hombre que se estaba levantando, hombre sencillo como Juan, porque Juan se había criado en el desierto. Él creció toda su juventud, su adolescencia fue ahí en el desierto. Ahí fue donde él creció, entonces conocía muy bien el desierto, era su ambiente. Ahí mismo desarrolló su ministerio porque ahí lo llamó Dios, ¿verdad? Qué bendición la de Juan. De hecho, Jesús declara que Juan es el profeta más grande. Juan, por su ministerio, por la época, porque muchos profetas en la antigüedad predicaron la venida del Mesías, pero no vieron al Mesías. En cambio, Juan estaba predicando y él conoció al Mesías, y no solo eso, era primo del Mesías. Qué interesante, qué bendición, ¿verdad? Qué grande privilegio el de Juan el Bautista. Entonces dice, verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. ¿Qué es una víbora? Una víbora muerde, ¿verdad? Una víbora solo sirve para hacer daño. Entonces Juan le estaba hablando a la nación: oh generación de víboras, que solo en hacer daño. Si hoy se levantara un Juan como Juan el Bautista, creo que le lucirían las mismas palabras y dijera: oh nación de víboras, ¿verdad? Porque hoy día nuestra sociedad, nuestro mundo, las personas ingratamente solo buscando cómo dañar. Hay personas que solo buscando cómo hacer daño, solo buscando cómo hacerle el mal a su prójimo, solo buscando cómo apachar a su prójimo, cómo hacer daño. Solo en eso viven pensando. Ahora voy a decir algo acá, para la época de cuando Juan usa estas palabras, definitivamente el símbolo de Satanás es la víbora, la serpiente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, aquí es donde entra en acción algo. Hay una parte teológica muy hermosa en cuanto a Dios. Perdón. Entonces, donde Dios dice que Él ama al pecador, Dios lo ama, pero aborrece el pecado. Entonces, en algún momento, a través del estudio de la palabra de Dios, Dios nos ha hecho comprender, porque hay personas que están ahí, o sea, Juan vio eso, entonces los llama. Miren cómo los llama, dice: oh generación de víboras, solo para el mal, solo para estar haciendo lo malo, ¿verdad? No es la excepción en nuestro mundo, en pleno siglo XXI, en nuestro medio, no es la excepción, ¿verdad? Entonces hemos aprendido algo, Dios nos ha permitido comprender eso. Hay personas que se dedican solo a hacer lo malo, a destruir, a arruinar, a quererle arruinar la vida a las personas. Lamentablemente no es la persona, ¿verdad? La persona puede ser muy buena, pudiera ser muy buena, no es que sea buena, pudiera ser muy buena en las manos de Dios definitivamente, pero lo que está sucediendo es que está sirviendo como instrumento de Satanás. Entonces, al servir como instrumento de Satanás, pues no va a ser nada bueno, solo lo malo, solo pleitos, chismes, levanta falsos y queriendo destruir al prójimo, ¿verdad? Entonces,
y especialmente destruyendo a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque ese es la mentalidad y es el ataque de Satanás, ¿verdad? Entonces hay personas así que se dedican a servirle a Satanás, entonces se convierten en una generación de víboras, ¿verdad? Entonces lo que nos queda a nosotros los cristianos, nosotros lo hemos aprendido. Yo agradezco a mi esposa, una maravillosa mujer que me vive aconsejando. Yo creo que Dios me la puso como un ángel precioso en mi vida. Me vive diciendo, y a veces me cuesta, porque si alguien no es humilde, ese soy yo. Yo no soy humilde, soy muy orgulloso, altanero, golillero, como quieran llamarle, ruin, como quieran llamarle. Así es pésimo mi carácter, pero mi esposa me ha enseñado, Dios la ha usado y me ha enseñado de que las personas hay que amarlas, hay que quererlas, hay que tolerarlas, hay que tenerles paciencia, porque ellas simplemente no están obrando de sí mismas, sino que están siendo instrumentos de Satanás para quererle arruinar la vida a uno. Entonces Juan con toda certeza dice: oh generación de víboras. Claro que Juan su enfoque lo está haciendo a los escribas, a los saduceos y a los fariseos, porque ellos tenían casi obligada a la nación en cuanto a la religión, ¿verdad? Ellos hacían lo que querían, pero no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo cristiano hoy día debe estar sujeto a la palabra de Dios. Este maravilloso libro debe ser nuestra guía, debe ser nuestro maestro, debe ser nuestro instructor, debe ser nuestra lámpara, debe ser nuestro camino, ¿verdad? No lo que las personas dicen, porque pudiera ser en algún momento que hubiesen algunos líderes religiosos que están oprimiendo a la congregación y quieren que se haga lo que ellos dicen. Entonces no, tiene que ser a la luz de la Biblia, porque así pasó en el tiempo de Juan. Los fariseos, los saduceos, los escribas tenían presionado al pueblo y se tenía que hacer lo que ellos decían, aunque estaban equivocados definitivamente. Entonces Juan dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, para ese tiempo la religión, a cargo de la dirección de los escribas, de los saduceos, fariseos, de los sumos sacerdotes, por eso Lucas menciona y aclara quiénes eran los máximos líderes, que eran Anás y Caifás. Ellos estaban tan metidos que con obedecer la Torá, la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, pues bastaba, y que ellos, además por ser descendencia de Abraham, creían que por eso eran los méritos suficientes para poder alcanzar la salvación. Ahora, en algún momento este servidor ha sido criticado. Quizás no me he dado a entender, no he sido muy explícito en cuanto a la explicación, porque se me tilda a mí de alguien que muy rígido en cuanto a las leyes y que predico que la salvación es por las leyes. No predicamos en ningún momento, Dios lo sabe, que Él nos ha dado este ministerio, que en ningún momento nosotros transmitimos que se salva uno por guardar la ley. No se salva, porque la ley es el ayo que nos conduce a Cristo Jesús, o sea, es el maestro que nos conduce, es el instructor que nos lleva a Jesús, porque como la ley nos muestra el pecado, entonces nos constituimos en pecadores, y como pecadores necesitamos de un Salvador. Entonces la ley nos conduce a Cristo. Si no hubiese ley, no hubiese Cristo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces porque en algún momento se me critica por esa situación, y tienen toda la razón, ¿verdad? Quizás no he sabido explicarme, ¿verdad? No he sabido expresarme, pero les aclaro que realmente la salvación es solamente en Cristo Jesús, no por méritos propios. Pero guardamos la ley porque queremos ser ciudadanos celestiales, y en la ciudadanía celestial, allá en el reino de los cielos, pues la constitución son los 10 mandamientos. Entonces es como un ciudadano guatemalteco tiene que sujetarse a la constitución de Guatemala, el conjunto de leyes que rigen nuestro país. Entonces Juan los amonesta y le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les ha engañado que no hay un día del juicio? Y hoy día sucede igual. Hoy día se predica en el mundo entero de que no hay problema, que tú solamente crees en el Señor Jesús y ya estuvo, ya la hiciste. No, hay un juicio.
Hay un día cuando Jesús va a venir, lo menciona Apocalipsis, lo menciona el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, cuando venga el Señor Jesús. Claro que va a haber un juicio. Hay un día de la ira de Jehová. Lo menciona el profeta Joel, el profeta Sofonías, lo menciona también Ezequiel. Bueno, lo mencionan los profetas del Antiguo Testamento del día de Jehová. Claro que viene un día. Esa era la razón por la cual Juan comienza su ministerio y está predicando, anunciándoles: por favor, prepárense porque viene un día del Señor. Claro que les estaba anunciando porque venía. Como que venía Jesús a supervisar. Bueno, vamos a ver cómo anda la humanidad. Personalmente vino a supervisar. Se fue, pero va a regresar otro día. Bueno, vamos a ir a darle su recompensa a cada ser humano de acuerdo haya sido su obra. Entonces, Jesús vino para salvarnos. Ese es el propósito. Ese fue el ministerio de Jesús en esta tierra. Y Juan le está preparando el camino. Por eso es que hoy día también se predica, hay canales de televisión, emisoras de radio, por la internet, por las redes sociales, hay una exageración. Pero es exagerada la forma como se está predicando el Evangelio, porque se está anunciando que ya pronto viene Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestro ministerio, de poderles anunciar que Jesús pronto viene. Es lo que nosotros tratamos acá, presentarte a Jesús, las buenas nuevas de salvación, el santo evangelio de Cristo Jesús, porque el santo evangelio es Cristo, las buenas nuevas de salvación es Cristo. Te estamos presentando a Cristo Jesús para que tú también puedas tomar una firme decisión, dejar la vida pasada y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Entonces es la invitación para que te vuelvas a Dios, porque un día, como dijo Juan, miren, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha dicho que no va a pasar nada? Sí va a suceder, Cristo va a venir y viene con todos sus santos ángeles. Viene Cristo Jesús y habrá un juicio final. Entonces, así como Juan preparaba al pueblo para recibir al Mesías prometido, hoy día nosotros también queremos preparar al pueblo para recibir a nuestro Señor y Salvador, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice el verso 8, y Juan está aconsejando. Si Juan fue un grande evangelista, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que estaba sucediendo era que los judíos se habían conformado tanto de que simplemente por ser descendencia de Abraham, pues ya eran salvos. Error. Tenían que tener una experiencia personal con el reino de Dios. Esto sucede acá también. Se maneja un error en el ambiente cristiano. Hay un error. La persona la invitan a bautizarse. Hay personas que ni se bautizan, solamente se presentan y dicen: yo recibo hoy al Señor Jesús como mi Salvador, y que con eso ya estuvo. Y cuando salen del lugar donde recibieron a Cristo Jesús, andan en la misma situación, en la misma vida, fumando, tomando, en parrandas, pero ya aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Entonces no hubo un cambio, no hubo frutos de arrepentimiento, que es lo que está diciendo Juan acá. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros hoy mismo recalcamos para nuestro mundo, para nuestra sociedad, para este lugar, que hay que hacer frutos de arrepentimiento. Definitivamente ese trabajo es obra del Espíritu Santo, pero debe haber una disposición personal nuestra de podernos entregar en las manos de Dios para que Él pueda transformarnos y moldearnos, ¿verdad? Y perdonarnos y limpiarnos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros queremos hacer lo malo, y le gusta, a nuestra naturaleza le gusta pecar, no le gustan las cosas de Dios, y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Pero se puede hacer solamente si nosotros le decimos a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas el trabajo en mi vida, que trabajes en mi vida, porque yo no puedo hacer nada. O sea, si nosotros pudiéramos hacer algo por nosotros mismos, pues sería condenarnos más. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el pecado, le gusta revolcarse en el pecado, nos encanta el pecado, porque esa es nuestra tendencia, esa es nuestra naturaleza.
¿verdad? Entonces, Dios quiera que podamos nosotros hacer conciencia y recapacitar y tomar una firme decisión de poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y podamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo acá, verso 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ya está lista el hacha. Todo árbol que no da buen fruto, nosotros somos esos árboles, y si no damos buen fruto, estamos perdidos. El árbol que no sirve para nada, para el juego sirve, ¿verdad? Entonces, qué triste que seres humanos inteligentes como Dios nos ha hecho. Dios ha puesto un cerebro acá, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado los sentidos, nos ha dado la capacidad de poder pensar, porque muchos hemos logrado ir a la escuela, muchos hemos podido tener un hogar, una familia. Eso es muestra de inteligencia. Hemos logrado crecer y sobrevivir en este mundo, es muestra de inteligencia, ¿verdad? Sabemos contar el pisto, es muestra de inteligencia. Entonces, Dios nos ha hecho inteligentes a nosotros. Y qué pena que siendo inteligentes no sepamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de poder ser salvos. Qué tristeza de que seres inteligentes, como Dios nos ha hecho, nos perdamos un día y no podamos echar mano de la salvación, la cual Cristo nos ofrece gratuitamente. Hoy día la salvación está para todos nosotros. Somos nosotros, los seres humanos, quienes decidimos si aceptamos esa salvación o la despreciamos. Tú decides, yo decido. Dios ya hizo su parte. Dios ya nos dio la salvación en Cristo Jesús. El regalo maravilloso que recibimos en la cruz. Recibimos ese regalo maravilloso de parte de Dios, dándonos a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Entonces somos nosotros los que decimos, bueno, yo recibo ese sacrificio, recibo esa salvación, y bueno, la hago muy mía, muy propia, que quiero entonces ciertamente que esa salvación sea parte de mi vida, sea mi vida entera, y yo me consagro a Dios y quiero ahora cambiar de vida, porque un día la vida se acaba. Allá en el cementerio se terminó de escribir la historia del ser humano, pero ¿qué va a pasar del cementerio para allá? ¿Iremos a resucitar para vida eterna o iremos a resucitar para condenación? Somos nosotros quienes ahora en vida tomamos una firme decisión de si queremos entregarnos a Cristo Jesús, porque San Juan, Juan el Bautista está diciendo en su mensaje, ya el hacha está preparado. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces verso 10 dice acá del capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, si te acabas de sintonizar, y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Miren, si alguien fue exitoso en cuanto al evangelismo, fue San Juan, ¿verdad? Fue Juan el Bautista. Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. De San Juan nos referimos al Evangelio según San Juan. Bueno, Juan era un santo hombre de Dios, pues está bien, ¿verdad? Le llamamos San Mateo, San Juan, San Lucas, por ser hombres santos, entregados a Dios. La excepción, pues no va a ser Juan el Bautista, ¿verdad? A veces se me escapa, ¿verdad? Si se me escapa me estoy refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Es por el respeto que le tengo a los santos hombres de la Biblia, aquellos que entregaron su vida a Dios, y aquí quedó registrado, ¿verdad? En el caso de Juan el Bautista. Entonces, Juan fue un evangelista exitoso, daba el mensaje, anunciaba el arrepentimiento. Juan no tenía que hacer llamados como se hace en las campañas. Este servidor en su oportunidad estuve haciendo campañas evangelistas. La parte dura es hacer el llamado. Por eso es que agradezco a Dios que en su bondad, Él sabe que a mí me gusta predicar, me encanta el ministerio del evangelismo, pero así, predicar, enseñar. También me gustaría ser un día maestro de teología. Dios lo sabe, a ver si me va a permitir ese deseo, pero yo creo que me lo está permitiendo acá, yo creo que sí.
no me voy a quejar, ¿verdad? Voy a agradecer a Dios que me permite enseñar. Yo siempre soñé estar en una universidad enseñando teología, pero me lo hizo más grande Dios porque me permite estar al aire en un pueblo, acá en el bendito pueblo de San Diego. Me permite estar Dios enseñando la Biblia. Entonces creo que me ha concedido todos mis deseos Dios. No lo había visto así, ¿verdad? No lo había entendido hasta en este momento. Entonces, cuando uno hace una campaña evangelística, ya que también hice campaña evangelística, por eso Dios me da este ministerio, porque aquí yo no voy a convencer a nadie. Simplemente mi trabajo, mi deber, el privilegio, el don que Dios me ha dado es de predicar, predicar y predicar. Allá ustedes, amigos televidentes, allá ustedes si reciben el mensaje, eso ya es cosa de ustedes. Yo cumplí con mi responsabilidad delante de Dios, con el talento que Dios me ha dado, con el ministerio que Dios me ha dado. Yo he cumplido con dar. Claro que aquí después viene el trabajo del Espíritu Santo. Él se encargará de trabajar con ustedes, pero ya es cosa de Él y ustedes, ¿verdad? Ahí se arreglan con Él o Él se arregla con ustedes, pero yo cumplo mi ministerio, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de esto me costó entenderlo definitivamente, pero les decía, Juan no tenía que hacer llamados. La gente le preguntaba a él, bueno, aquí venimos al frente y ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y aquí está el gran evangelista Juan. Miren lo que les dice. Y respondiendo les dijo, el verso 11, ¿verdad? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la cátedra que está dando ahí Juan. Hagan eso. Amar al prójimo, esa es la parte, eso cuesta. Muchas veces hay muchas buenas personas que hacen bien al prójimo, pero que posiblemente no se mira, ¿verdad? Pero Jesús mismo dijo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces, pero hay muchos que lo hacen para que los miren, ¿va? Miren, delante de la gente haciendo el bien y dando y esto y lo otro. Entonces son aplaudidos por la gente. Entonces, pero hay gente tan buena que hace obras buenas, da al prójimo, ayuda al prójimo, apoya al prójimo, pero nadie se dio cuenta. Pero sí Dios. No te canses de hacer el bien, no te canses de amar a tu prójimo haciéndole el bien, que Dios sí lo mira y eso le agrada a Dios. De hecho es el mandato que está dando Juan acá a la gente de ese entonces y sigue siendo hoy día. El mismo mandato a través de la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es el resumen de los 6 mandamientos en mi relación con el ser humano, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón, los primeros 4 mandamientos de la ley. Bueno, pero ese no es el tema hoy. Entonces, verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¡Qué bonito! Esta campaña evangelística, eso era de todos los días. Juan cuando comienza su ministerio, esto sucede en el año 26 y 27 después de Cristo, midiendo la época en base a cómo se ha contabilizado los años, ¿verdad? De nuestra era. Entonces, qué bonito, y eso él lo hacía todos los días. Juan tenía campaña evangelística. Claro que no todos los días les decía, oh generación de víboras, no les decía todos los días, pero sí les invitaba y les instaba al arrepentimiento, que se arrepintieran, que se volvieran de sus pecados. Eran los sermones de Juan el Bautista. Pero qué lindo, porque un evangelista, ¿cómo no se va a sentir dichoso que las multitudes, en el lugar que él haga el llamado, a ver, pasen al frente quienes decidan entregar su vida? No, ahí la gente pasaba, ¿qué debemos hacer? Porque nosotros sí queremos entregar nuestra vida a Dios. Qué bonito, qué satisfacción. Ojalá si fueran las campañas evangelísticas, ¿verdad? Entonces, dice acá, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Esa es la pregunta del ser humano, debería ser nuestra pregunta, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Claro que definitivamente la respuesta de parte de Dios para nuestro tiempo, anda a la Biblia, anda a Jesús, búscale, arrepiéntete
y vuélvete de todo tu corazón. Esa sería la respuesta de Dios hoy día. Entonces, verso 13, Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Porque habían venido los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban los impuestos para el César, ¿verdad? Para el Imperio Romano. Entonces les decía, Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. El impuesto hay que pagar. Claro que este es un mensaje para todos los que son jefes, ¿verdad? No exijan más de lo que la ley permite, ¿verdad? Entre la relación de jefe y obrero, jefe y empleado, jefe y trabajador. Ese es el mandato de Él, porque posiblemente se da de que hay jefes que explotan mucho al trabajador, al empleado. Entonces Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada eso. Dice el verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Ahí estaba toda clase de gente, estaba ahí escuchando a Juan, asistían a las predicaciones de Juan en su ministerio, y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. Hoy, ¿quiénes serían los soldados? Los policías, ¿verdad? Dice acá, miren el mandato de Dios: no hagáis extorsión a nadie. No había que extorsionar a nadie. Ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En algún momento yo tuve problemas con algunos policías que me levantaron unos falsos bárbaros, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos sacó ahí limpios, bendito sea su nombre, ¿verdad? Porque era calumnia de una vez, ¿verdad? Entonces, Dios bendiga a los policías, ¿verdad? A todos nuestros paisanos acá de San Diego, quienes deciden ir a la PNC. Aquí está el consejo, ¿verdad? Aquí está el consejo: no extorsionéis a nadie, no hay que calumniarse, no levantar falsos, porque en los partes hay gente que está bien hundida por el parte que hizo un policía, ¿verdad? Entonces no lo hizo bien, exageró y le complicó la vida a otro. Ese es el mandato de Dios. Eso encierra el amor al prójimo, ¿verdad? Las mismas lecciones que en aquel tiempo servían para la gente de ese entonces, nos sirven también para nuestra época y para nuestro tiempo, porque tiene relación que estamos tratando entre seres humanos. Entonces dice acá el verso 15: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Es que miraban un hombre ahí excelente, un hombre con el espíritu de Elías, ¿verdad? Se pensaron: este habla bonito, habla de justicia, habla de rectitud, habla de verdad, habla de buscar a Dios. ¿Será este el Cristo? Era la pregunta de la gente. Verso 16: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí viene un detalle, consejo. Hay muchas, hoy día hay muchas denominaciones, muchas iglesias en el mundo que no bautizan. Bautizamos en el Espíritu Santo. Momento, esto lo iba a hacer solo Cristo Jesús. Juan dice: yo bautizo en agua. Juan, como cualquier ministro hoy día que bautiza en agua, tiene que bautizar en agua. Es el mandato de Dios. Entonces hay personas que no se bautizan. Nosotros somos bautizados por el fuego. El Espíritu uno los mira y dice: puchica, pero no se le vio el fuego, como que el humo fue nada más que le llegó. No es así, sino que lo que quiere decir acá es que es Dios quien da la provisión del Espíritu Santo, porque una vez lo que uno nace es, como dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Cuando uno entra al agua, símbolo de que uno está enterrando ahí el viejo hombre y se está levantando ya lavado de sus pecados por la sangre de Cristo a una nueva criatura. Ahora viene Dios, envía su Espíritu Santo para que Él nos ayude a caminar, para que Él nos vaya transformando de gloria en gloria para la gloria de su nombre. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos dicen: nosotros no nos bautizamos, no nos metemos en agua porque fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Momento,
Cuidado con eso. Eso es cuando tomamos de un texto y queremos hacer doctrina de un texto. Un texto no sirve para hacer doctrina. Hay que ver el contexto, el marco histórico, el momento, quién lo dijo, cuándo fue, y que varios libros de la Biblia apoyen ese principio, ¿verdad? Entonces, dice acá, verso 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese que nunca se apagará también es en sentido figurado. Fíjense que se encendió un fuego en el bosque tal, ese fuego nunca se apaga, se va a apagar tarde o temprano, se vuelve ceniza todo, se apaga. Es en sentido figurado. Lo que quiere decir es que va a arder y va a quemar bien. Eso es lo que está diciendo acá el contexto. Otra situación también es que van a arder en el infierno por siempre. No sería un Dios de amor si arden por siempre. Sodoma y Gomorra ardían por siempre, pero hoy no está Sodoma y Gomorra ardiendo. Era en sentido figurado de que va a ser bien quemado. Va a ser quemado para siempre. O sea que ya no va a existir porque se quemó, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, el ministerio de Juan, ¿verdad? Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le saquen sus trapitos, ¿verdad? Pero Juan estaba reprendiendo a Herodes para que se arrepintiera y se volviera al Dios verdadero. Ese era el propósito. Entonces nosotros acá muchas veces estamos anunciando y a veces decimos algunas situaciones en las que se está fallando, pero no lo hacemos con el fin de criticar, de señalar, sino para que se arrepientan, para que cambiemos, para que nos arrepintamos, cambiemos de actitud, de pensamiento y caminemos por el camino correcto de la verdad, de la vida, que es Cristo Jesús. Ese es el propósito. Pero eso no le gustó a la gente. Es que a nadie le gusta que le digan sus errores, ¿va? A nadie le gusta. Y Juan no fue la excepción, se lo dijo a Herodes. Cayó en adulterio y fornicación. Entonces le estaba diciendo el error, pero no le gustó. Y como tenía poder para meterlo a la cárcel, lo metió a la cárcel, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad así sucedió con muchos santos hombres de Dios, los profetas, que diciendo la verdad, proclamando la verdad al pueblo, los mataron. Pero hay un Dios que está tomando nota, ¿verdad? Tarde o temprano viene el juicio de Dios. Entonces, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Jesús fue bautizado. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando entró a las aguas del bautismo? Tenía 30 años. Jesús tenía, repito, oídos bien puestos. Algunos los tenemos galanes. Oídos bien puestos. Cristo se bautizó cuando tenía 30 años. Mi pregunta es, ¿se bautizó cuando tenía 1 año? 5 meses de nacido, o 10 años, o 5 años. No, lo que hizo la Virgen María, que ya estudiamos, ya lo estudiamos también, lo que hizo la Virgen María, que cumplidos los días, los 40 días conforme a la ley, fue y presentó a Jesús en el templo, donde se encontró con Simeón y con la profetisa Ana. Jesús fue presentado, no fue bautizado. Jesús se bautiza dando ejemplo 30 años. O sea, ojo con esto, amigo televidente, y todas las religiones del mundo, porque estamos subiendo los videos en el internet, todas las religiones en el mundo. Si tú decides ser cristiano es porque sigues a Cristo. Y si sigues a Cristo, por favor, te doy un consejo: imita a Cristo. Cristo se bautizó a una edad, él no tenía necesidad de hacerlo, pero vino a cumplir la voluntad de Dios. Porque para poder predicar el mejor sermón es el ejemplo. Ejemplo, yo le exijo mucho a mis alumnos, y saludo a los estudiantes de electricidad.
estamos ahí colaborando con los estudiantes de electricidad, con quienes trabajamos. Les exigimos, sean responsables, sean puntuales para entrar a su hora de clase. Y entonces este servidor, y como les digo a ellos, miren, yo no les puedo exigir si yo no les predico con el ejemplo. Entonces yo tengo que estar llegando 1 menos 5 menos 10, tengo que estar antes ahí, tengo que ser puntual, lo muy tarde 1 en punto. Una situación, un día, imagínense cuánto tiempo llevamos de trabajar, y un día porque tuve un atraso por una situación, una mala jugada, una mala pasada que me hicieron, llegué 6 minutos tarde, el único día. Pero he tratado de ser responsable, se predica con el ejemplo. Entonces Jesús nos está predicando con el ejemplo, ya de grande, porque una persona grande sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces sabe a qué está renunciando, sabe que hay una vida pecaminosa que hay que dejar, sabe que hay un Dios, conoce que hay un Dios perdonador, un sacrificio en la cruz de Cristo Jesús, y que ahora se bautiza. Pero un niño, ¿qué sabe? Entonces, he ahí, la Biblia jamás bautizó niños. En la Biblia no aparece que se hayan bautizado niños. Se bautizaba gente grande, ya con el cerebro bien desarrollado. Fue invento humano el que se bautizaran los niños. Pero ¿cuál fue el propósito de ese invento humano? Contradecir la Biblia, llevarle la contra a Dios. ¿Y saben quién es ese que le lleva la contra a Dios? Pues el enemigo de Dios. Mucho cuidado. Vamos a la Biblia, que la Biblia sea nuestro manual, que la Biblia sea nuestro maestro, que la Biblia sea nuestro instructor, que la Biblia sea nuestra escuela, que la Biblia sea todo para nosotros. Eso decía, eso me encanta. Yo he dicho que de la Biblia personajes que me encantan: David, Elías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo. Pero ya en nuestro mundo actual, después de la Biblia, Martín Lutero. Me encanta el ministerio de Martín Lutero. Juan Hus, me encanta el ministerio de Juan Hus. Son mis dos personajes favoritos de la época moderna, ¿verdad? Después de Cristo, después de la Biblia, Martín Lutero y Juan Hus. Bueno, así que aconteció que Jesús se bautizó también, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Ahí aparece el Hijo bautizándose, aparece el Padre hablando desde el cielo, y el Espíritu Santo en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, en forma de paloma, representando la sencillez, la mansedumbre, y símbolo de paz también el Espíritu Santo. Pero muchos dicen, una paloma del Espíritu. No, es Dios, es una persona. Si Dios pudo hacerse humano, si Dios también cuando le aparecía a los antiguos se hizo llama de fuego también en el monte Sinaí ante Moisés en la zarza ardiendo, Dios se manifestó en fuego, también se está manifestando en una paloma acá. Eso es lo que Dios sabe hacer. Ahí sí no vamos a entrar en detalle, porque yo he dicho que este cerebro que Dios ha puesto acá no es capaz de entender y discernir las cosas profundas de Dios. Nadie es capaz, pues. Pero lo que Dios nos permite acá, pues bendito sea su nombre. Entonces, por esa razón es que en el momento del bautismo de Jesús, ahí está la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que en un bautismo hoy día también debe estar la deidad. Pero ¿cómo está? Cuando lo invoca el ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque hay gente que bautiza: yo te bautizo solo en el nombre del Padre. Se olvidaron del Espíritu Santo y del Hijo. Y aquí están. Otros dicen: nosotros te bautizamos en el Espíritu Santo. Se olvidaron del Hijo. Y saben que toda la autoridad Dios se la dio al Hijo.
Ahora dicen algunos dicen, pero es que en la iglesia primitiva solo bautizaban en el nombre de Cristo, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Pero ¿saben por qué? Ejemplo, voy a ilustrar de esta manera. Si alguien viene y a mi hijo le da un regalo, lo abraza, le da hasta un pastel, se están congraciando conmigo, están quedando bien conmigo, están apapachando a mi hijo. Y yo veo bien eso y lo recibo, estoy feliz, es mi hijo. Entonces, como resulta ser que el pueblo judío, cuando Cristo ascendió a los cielos, no creían en Jesús, para Dios, maravilloso, nuestro Padre Celestial. Entonces, los discípulos tenían que bautizar en el nombre de Cristo porque la gente no creía en Cristo. Pero para Dios eso valía como por el Padre y el Espíritu Santo, porque el Hijo le dio toda autoridad. Están apapachando al Hijo. Entendamos esa parte, pues, o sea, como seres humanos. Ahí apliquemos, pues, por lo menos, no la no mente teológica, aunque sea mente humana, pues, ¿verdad? Aunque sea mente humana para entender eso. Y ahora dice, y terminamos ya. Dice acá, Jesús mismo, verso 23, y ahí terminamos. Al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ya lo habíamos dicho. Qué bendición, ¿verdad? Hemos llegado al final de un programa más, de un estudio más. Vamos a seguir estudiando San Lucas en otro programa el día de mañana, si Dios lo permite. Recalcamos el horario. Ahora estamos domingo a las 8 de la noche, lunes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche y viernes a las 8 de la noche. 4 días para estudiar en el programa Porque Escrito Está. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir con este videocanto y luego venimos ya para cerrar con la oración final. La voz del que clama en el desierto, abrid camino al Señor. La voz del que clama en el desierto, sus sendas enderezar, y todo valle se levantará, todo monte se allanará, y el terreno escabroso se hará tierra plana, y la salvación de Dios a los hombres llegará. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor, con la armadura para luchar y la espada para atacar. Con la fuerza del Señor venceremos con honor, y la salvación de Dios a los hombres llegará. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor, en unidad con Cristo Jesús, hombro a hombro con el Señor. Lucharemos con Él, clamaremos, Él es Rey, y la salvación de Dios a los hombres
fuerte, Él es el Rey de gloria. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor, y todo valle se levantará, todo monte se allanará, y el terreno escabroso se hará tierra plana, y la salvación de Dios a los hombres llegará, a los hombres llegará, a los hombres llegará. Muy bien, así que hemos llegado al final de un programa más. Agradecemos su amable sintonía y vamos a despedirnos en oración como es nuestra costumbre. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el grande privilegio que nos das con el ministerio que nos has dado en familia, en poderte servir, compartiendo tu santo evangelio con nuestros amigos, con nuestros vecinos en este lugar acá en San Diego. Bendice a la teleaudiencia y bendice a todos quienes hacemos posible el ministerio de Canal 14. Gracias, Señor, que tu palabra pueda caer como semilla fructífera en cada corazón de los sandieganos, y así también en aquellos corazones que un día en la internet han de ver también estos temas, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Guárdanos, acompáñanos y sé con nosotros. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, así que muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana con un nuevo tema del estudio del Santo Evangelio según San Lucas. Dios le bendiga, una feliz noche, con permiso. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico, Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, presentó el programa Porque Escrito Está. Agradecemos su amable sintonía. Le invitamos a que nos acompañe en un próximo estudio de la Palabra de Dios. Le deseamos una feliz noche y que Dios le bendiga.